¿verdad? Yo creo que aquí hay algo muy, muy, muy básico que mencionó, que mencionó alguien, decía aprender a ser empáticos y ponernos en lugar del otro. Y eso tiene que ver con entender incluso esto, que culturalmente no es un tema fácil de aceptar, cuando culturalmente se ha tenido como un rol muy específico, donde a la mujer le corresponde una cosa y al hombre le corresponde otra. Entonces, sacarlos de esa mentalidad es súper compleja, y, ¿no? Y entonces aquí mismo dicen, ok, creo que encontrar esa comunicación asertiva con ellos, que cuando no dominan esos conceptos es bastante difícil, pero también si vamos a cómo lo han ido resolviendo, es interesante cómo lo han ido trabajando, ¿no? Que es con el diálogo, con sensibilización sobre el tema, observar sin juzgar, que es algo sumamente importante, ¿no? Porque hay que entender de dónde viene esa forma de pensar y de dónde viene toda su, incluso nuestros propios sesgos, porque incluso me imagino que ustedes mismos se han dado cuenta que habían pensamientos que habían pensado que así era y que de pronto han dicho, oh, podía ser diferente o creo que yo estaba un poco sesgado. No, a mí me ha pasado, ¿no? Que uno encuentra a veces pensamientos machistas en uno y uno dice, wow, o sea, y eso lo tenía muy interiorizado, ¿no? Con ese tema. Y a veces ese solo hecho de ponerse esos lentes, esa lupa de equidad de género, nos ayuda a cambiar cosas en nosotros mismos y a modelar, a que la gente aprenda con el ejemplo de parte de nosotros también. Y eso implica la Profe, generación de confianza, ¿no? profe, ¿y cómo le pasó a usted? Bueno, yo, bueno, yo soy ingeniera agrónoma también y yo empecé a trabajar este tema en Centroamérica, en Nicaragua, en Honduras. En Honduras era una zona de un machismo muy, 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 muy fuerte, o sea, al punto de que cuando yo llegué, yo estaba a cargo de la Coordinación Regional de Comercio justo para Centroamérica, pero tenía como 25, 26 años y mi carita de bebé no ayudaba. Cuando llegué ahí, el sesgo no solo era por ser mujer, el sesgo era por ser mujer, por ser joven, entonces era como que no creían que yo sabía mucho el tema. En realidad, a pesar de ser muy joven, yo ya tenía bastantes años de experiencia y esa vez andaba de visita a mi jefe que vino desde Alemania, un irlandés, y cuando viene él, recuerdo clarito que incluso me mandaron a la cocina. Y dijeron, no, usted puede ayudar a las muchachas a traernos el café. Y mi jefe le sonrió y le dijo, no, no, yo me encargo y yo ayudo en la cocina, con mucho gusto yo les traigo el café, pero dejen por favor que ella sea la que dirija la reunión porque ella es la coordinadora regional. Y mi jefe se apartó y la gente se quedó boquiabierta. Mi jefe ahí sentó las bases súper buenas como para abrirme el espacio para que también me respeten y como que empiecen a trabajar ese tema. Cuando comenzamos a trabajar temas de equidad de género, ya había ese precedente, ¿no? Ya la gente estaba como, mira, es que las mujeres también pueden hacer otra cosa, ¿no? Ir pensando en esas ideas. Y en mi caso, yo misma tenía muchos preconceptos que tuve que eliminar y que tuve que trabajar, ¿no? Y aún hoy a veces me encuentro haciendo algún tipo de sesgo contra alguna persona, por ya sea porque es muy joven o porque parece que no sabe o etcétera. Y entonces a veces necesitamos como escuchar más para poder abrirnos. Y aquí creo que es muy importante lo que ustedes han colocado, ¿no? La empatía, tratar de aplicar conceptos, es que ustedes puedan conocer mucho sobre el tema para que puedan entenderlo y también no exigirse tanto ustedes, porque hay que entender de que ustedes no necesitan ser expertos en equidad de género, son ingenieros agrónomos, lo que tienen que hacer es seres humanos dispuestos a querer mejorarse a sí mismos y querer mejorar la sociedad, nada más, a Eh, la larga eso es lo que usa. y a nosotros, ¿qué nos pasó? Digamos, en esto de género, estamos haciendo una encuesta y uno Ajá, dice hombres, mujeres, pero para la encuesta nos dijeron que pusiéramos otra palabra, binarios. ajá, Nosotros, los caficultores, pero una palabra nunca se había utilizado binario como tal, ajá. causó pues risa y que, pero entonces ahí vamos, digamos, ya el género se ha ampliado tanto y es con tanto respeto ahora, con tanta cosa que uno no sabe cómo manejarlo
o cómo no ir a causar alguna susceptibilidad. A la final decidimos poner binario, pero eso quedó como que es una palabra que no se usa, que sería lo más apropiado para tenerlo. Entonces, por eso es importante a veces también cómo llegar, cómo abordar estos temas siendo muy prudentes. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, hay que ser muy prudentes y creo que algo muy importante es aprender a conocer. Cuando me metí en todos estos temas también lo primero que hice fue tratar de entender de dónde surgen todas esas diferencias, ¿no? Y entonces entendí que, por ejemplo, hay un género de la misma genética como tal que te dice si tienes un gen XX o eres un gen XY. Luego aprendí que además de eso, que uno diría ya es natural y ya va a salir un hombre y una mujer, la misma naturaleza puede hacer que uno salga con una expresión de género, no necesariamente de acuerdo al gen que tienes, incluso desde los genitales, y así se nace, así es desde que se nace. Entonces no es como algo que uno diga, mira, fue una decisión de la persona, etcétera, sino ya desde ahí. Y además de esa expresión de género, que no necesariamente va a estar relacionada con esos genes, va a estar también su orientación sexual. Entonces, que pueda que no sea, no tenga que ver ni con su genética como tal, ni con la expresión de género física. Y entonces pueda que la orientación sexual, o sea, quien la trae sea otra persona. Entonces es más complejo. Decir que el género ha sido normalmente binario. Binario significa que es mujer, hombre, solo dos géneros, ¿no? Así es como nuestra sociedad ha construido eso. Y cuando trataron de incluir a toda esta variante natural que existe, que son otros seres humanos que no están dentro de este género binario, entonces se llamaba no binario, ¿no? Que sería el que no es parte de esta entre mujer u hombre, ¿no? Que es como siempre la sociedad ha construido. Y aquí hay que entender algo muy importante, recordarles el concepto básico de género. El género es una construcción social. O sea, cuando naces, de acuerdo a tu genética, te ven y te dicen, ah, hombre, vamos a vestirlo de azul, vamos a hacer que tenga, con el que use el cabello corto, que use pantalones, va a ser, como es un hombre, entonces le vamos a pedir que sea, que sea más fuerte, que no llore, que maneje sus emociones de tal o cual manera, etcétera. Entonces, la sociedad te construye el cómo quieren que seas como hombre. Y lo mismo pasa con la mujer tiene que hacer esto, tiene que ser más delicada, la mujer juega con muñecas, el hombre sí puede jugar con carritos y avioncitos, el hombre no puede jugar con muñecas, no puede mostrar cariño por un peluchito en forma de bebé porque lo van a ver mal, y ideas así que han sido una construcción, ¿no? Entonces, ojalá eliminemos ese tipo de construcciones y permitamos que los seres humanos sean libres como seres humanos y que no exista ese tipo de diferencia más allá de las diferencias físicas que pudiéramos tener o diferencias incluso de personalidad que pudiéramos tener como seres humanos, ¿no? Sin ponerte específicamente bajo un género. Entonces, ojalá lleguemos a eso, pero es difícil de comprender porque estamos viendo que es súper amplio la temática como tal. Y a veces hay muchas cosas nuevas porque hemos estado acostumbrados solos a un discurso, al discurso binario, ¿no? Hombre-mujer. Y solo hemos estado acostumbrados a eso. Y de pronto cuando te dicen, no, pero también existen otro rango de opciones, que son muchas más, entonces se nos quedan como asustados, wow, pero es que había todo eso adicionalmente. Y sí lo ha habido, y toda la vida, a lo largo de la historia, lo que pasa es que han sido poblaciones que por lo general, al ser tan minoría, pues no han sido ni reconocidas y por lo general muy discriminadas. Entonces, pero sí es parte de toda la diversidad que tendríamos. De todos modos, está bien lo que dice. Yo he visto que en el sector rural o en el campo es mucho más marcado, digamos, no es tan abierto como en una ciudad que usted puede y es ver otros géneros. En el campo es mucho más marcado el hombre, mujer, y por eso se nos fue más difícil, digamos, empezar a trabajar con ellos. Totalmente de acuerdo. Incluso, a ver, claro que hay diversidad, pero por lo general no se acepta. Entonces, tienden a negarse,
Incluso una persona homosexual probablemente no va a querer aceptar que es homosexual y va a preferir ser sumamente infeliz y hasta se ven homofóbicos y de todo, porque no van a querer reconocerlo porque está en un ambiente muy represivo, ¿no? Entonces, claro que lo hay. En el campo hay, pero probablemente son los más discriminados y son los que quizás en más riesgo social estén. De hecho, hace poco yo vi un estudio de Colombia de una población indígena que, que eran como que eran expulsados de sus comunidades si es que no correspondían al género de su nacimiento. Entonces, si por ejemplo un hombre quería vestirse de mujer más grande y se sentía más mujer y tenía una expresión femenina mucho mayor en casi toda su expresividad como tal, no eran aceptados. Y lo mismo las mujeres. Y sí, hasta los amenazaban de muerte y todo eso. Les puedo compartir en algún momento si están interesados en conocer incluso sobre eso, pero es muy triste porque son personas que han sido sumamente discriminadas simplemente por algo que no nos debería importar, en realidad, porque es su expresión individual de ser. A la larga no es algo que nos debería, es algo muy, muy, muy privado, ¿no? Pero aún así hay mucha discriminación al respecto. Y son cosas por las que se puede trabajar. El tema de equidad de género es bastante más amplio. Lo que pasa es que en este caso, y como lo trabajan expreso, está mucho más orientado entre la equidad de género binaria que tú llamas, Carlos, que sería entre mujer y hombre, y por eso son como en donde nos estamos enfocando más y probablemente en donde más van a tener el trabajo ustedes. Yo entiendo que, por ejemplo, para ustedes puede ser difícil hacer preguntas de género y probablemente van a toparse con parejas que no van a querer responder ese tipo de preguntas y tal vez incluso, ¿y por qué un agrónomo que me debería estar preguntando por el café me pregunta cosas de género, ¿no? Probablemente hasta van a tener ese tipo de respuestas. Entonces, el tema es que hay que lidiar con eso, hay que entender que no existe una receta, no existe un plan único para poder hacer eso, siempre va a depender de la situación y de las personas que están involucradas. Tal vez incluso en algún momento cuando la respuesta es muy agresiva, pues habrá que parar el tema y seguir con otros, etcétera, y encontrar otra forma de llegarle a estas personas a que tal vez por medio del ejemplo, de que vean cómo familias que trabajan mejor la equidad, pues tienen mejores ingresos, que ha mejorado lo del café, que si la esposa también participa de forma económica en otras cosas, pues tal vez la familia entera se beneficia. O sea, ahí hay que ver, pero va a depender mucho de la situación, ¿no? Hay que ver también, sería bueno escuchar de ustedes mismos, si algunos han tenido esa experiencia y ver cómo lo han afrontado, porque siempre ayuda a poder escuchar un poquito de experiencias positivas de sus compañeros, que a veces nos han contado cosas muy bonitas, ¿no? Desde momentos en donde un agrónomo iba y le pedía permiso al agricultor para poder hablar con la esposa, porque le daba miedo de que piense mal, de que quiere, porque quiere hablar con mi esposa, este ingeniero agrónomo. Pero al final a lograr que realmente haya más apertura en la familia, que lo entiendan y a darse cuenta de que en realidad las mujeres tenían muchísimo que aportar e incluso a darse cuenta que en varias ocasiones las mujeres tenían un nivel de escolaridad mucho mayor que el del esposo y que en realidad son ellas las que terminaban encargándose de las partes de seguir todo el plan, incluso de las certificaciones, pero no lo habían reconocido antes, ¿no? Entonces a veces se dan con sorpresas interesantes. Como no hay recetas, también depende de su propia relación de ustedes con cada agricultor o con el cónyuge, ya sea la esposa o el esposo, y ahí es donde ustedes van a tener que pues abordarlo con diferentes enfoques. Por ejemplo, una estrategia puede ser establecer una buena relación con ellos primero hacer preguntas técnicas con respecto al café nada más y luego encontrar formas de involucrar indirectamente a la esposa hasta que luego ya pueda hacer preguntas tal vez indirectas sobre cuál es la división de trabajo, quién hace qué en la casa, que si le gustaría a la mujer participar más del café y que el hombre decía, ay, ¿por qué a usted no le gustaría tal vez participar más de aprender a cocinar o algo así para que la esposa también pueda aprender o pueda participar en las capacitaciones que también lo han hecho, ¿no? Tratar de hacer preguntas para ver si, por ejemplo, por qué se da tal o cual situación, como que le llame la atención eso. Y siempre enfatizar que el objetivo de ustedes
es poder generar cambios positivos, ¿no? Es generar y ayudarle a las familias a vivir mejor, porque mientras mejor vivan las familias, pues mejor va a ser la producción del café, y además esto responde a una estrategia internacional que tienen Nespresso y que son un tema en donde los están capacitando y que por eso están muy curiosos. Entonces esas cosas ayudan bastante. Entonces, igual pueden hacer un enlace, ¿no? Precisamente en los 3 pilares del programa AAA, y empezar a hablarles y decir, bueno, es que la igualdad de género va a beneficiar todos los temas de productividad, de calidad y la sostenibilidad del café, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿no? Porque si existen relaciones desiguales de género, lo más seguro es que también va a haber problemas con el café, va a ser desatendido, o las familias simplemente no logran sacar todos los beneficios que pudieran sacar. Entonces son formas en las que pueden abordar. Igual lo vamos a ir viendo. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Es un trabajo en mural también, y es un trabajo a los mismos grupos que están trabajando. Esta se llama la rueda de reflexión de hallazgos de trabajo de grupo. En esta sí preparen un relator para que luego el relator venga y nos explique lo que está trabajando cada grupo. Es una rueda de reflexión sobre lo que han hallado, ahora sí sobre los resultados. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido sobre el proceso que han tenido, y ahora vamos a trabajar en los resultados. Y entonces les voy a dejar a Raquel para ayudarles con esta parte. Muchas gracias, Inés, de la grabación.